Soy Patrick Miller y les doy la bienvenida a Voz Vital, el podcast que busca educar a las personas a través de especialistas, pero en un lenguaje simple respecto a temas de deporte, salud y longevidad. Este episodio es presentado por AirLife, expertos en purificación ambiental, porque el bienestar comienza con algo tan simple y esencial como respirar aire puro. Y también Check Plus, el sistema de evaluación, diagnóstico y seguimiento de salud cardiovascular de última generación que previene los accidentes cerebrovasculares, infartos al corazón y muerte súbita en niños y adultos. En Voz Vital iremos al grano en temas que abunda la bien llamada desinformación. Esto termina enredando mucho a la gente y muchas veces empujándolo a tomar malas decisiones para la salud de ellos y la de su familia. Estamos convencidos de que la educación es capaz de prevenir, mejorar y potenciar lo que significa finalmente enriquecer a las personas. En este capítulo compartiremos con una voz autorizada en Chile para poder hablar con propiedad sobre la tan comentada creatina, el suplemento alimenticio más estudiado en el mundo. Médico, nutriólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente terminando su segunda especialidad, la especialidad de Medicina del Deporte y la Actividad Física, también conocido como deportólogo. Pronto también con una publicación de un paper en la suplementación de creatina en el Journal of International Society of Sports Nutrition, junto a Scott Forbes, Mr. Creatine conocido también, y junto a Pepe Gómez y Matías Monsalve, grandes profesionales del Centro Motion Center, sí. ¿Cierto? Además, triatleta como hobby deportivo. Con ustedes, el doctor Thomas Hayes. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Patrick, por la invitación. Gracias por abrir la oportunidad de conversar de un tema que mucha gente comenta en redes sociales y darme la oportunidad de poder bajarlo a la realidad, a un lenguaje simple. Vamos a hacer todo el intento de hacerlo en un lenguaje simple, conciso y entretenido para la gente, para no caer en tecnicismo. Nosotros muchas veces caemos en los tecnicismos, más los que estamos en investigación, caemos mucho en tecnicismo y la gente se marea, se pierde y es mucho más fácil. De hecho, el otro día un paciente me comentaba, mi fuente de información es TikTok, y lo miré y me dice, pero que es fácil, es entretenido y es rápido. Claro. Entonces la idea es, claro, no caer en eso como ultra corto, pero sí bajarle la información a la gente de una forma que puedan entender para que tengan una base de conocimiento lo suficiente para saber a quién preguntar y dónde consultar. Ojo que nos van a poder seguir en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, en TikTok, Perfecto. En Instagram, en Facebook, pero con alto nivel de conocimiento y explicado en simple. Es la idea. ¿Sí? Perfecto. Doctor, sabemos que los doctores estudian mucho. Muchos realizan, además de sus 7 años de medicina, luego hacen una especialidad. Exacto. Luego algunos hacen una subespecialidad. Algunos después hacen curso. Después otros hacen pasantías, ¿cómo se dice? Pero que tú llegues a hacer, aparte de los 7 años de medicina y tu especialidad en nutriología, ¿que fue cuánto tiempo? 2 años. 2 años. Y luego hacer otra especialidad. Explícanos, por favor, bien nombrado bicho raro. No. Hay algunas personas más que lo han hecho, pero no es tan común. ¿Por qué viene eso? Viene principalmente, uno, en la búsqueda constante de conocimiento, de perfeccionamiento, y también unificar un poco las dos partes de la vida personal y laboral, llevar como la pasión por el deporte y las ganas de hacer deporte de forma constante como un estilo de vida, y también a través de lo profesional. Y apareció la deportología dentro de las posibilidades, principalmente en Chile, y poder también no solo hacerlo para mí, sino que también ayudar a la gente, no solo a deportistas de alto rendimiento, sino que a la población de forma global, en la integración del deporte y una vida activa en su cotidianeidad. Como por eso fue... Al final, bueno, las dos especialidades conversan mucho, ¿cierto? Mucho. Y por otra parte, los médicos especialistas en medicina del deporte y la actividad física hoy día se están tomando, es como el médico casi de cabecera de una persona que practica actividad física. Sí. Así como los niños tienen el pediatra y los adultos mayores tienen el geriatra, esto podría llamarse como el nuevo doctor de cabecera. Sería lo ideal. De hecho, dentro de nuestra formación del proceso está el trabajar como un ente... bisagra entre distintas profesiones y distintos especialistas, pensando principalmente en eso. Tomar una vida activa, un estilo de vida muy activo en la gente y poder andar haciendo como bisagra con los distintos participantes profesionales de la salud de estas personas. Entonces sí, activar y trabajar desde esa perspectiva es un poco la finalidad de la especialidad. Ok.
Antes de entrar en materia de creatina, Ajá. entiendo que tu hobby, tu deporte es el triatlón, Se ¿cierto? intenta, se intenta. Compatibilizas mucho tus conocimientos, me imagino, con tu propio deporte. ¿Cómo ha sido esa conversación entre el hobby y a lo que tú te dedicas? Ha sido Aplicando el entretenido, eso, conocimiento, ha me sido refiero. entretenido, ha sido experimentar mucho. Yo soy de que para poder recomendarle a una persona alguna cosa, un gel, una bebida rehidratante, algo, prefiero probarlo en mí primero. Y al nivel de que los fines de semana antes de los largos de ciclismo, hacer yo las propias preparaciones de carbohidratos, echarle los electrolitos, probando distintas proporciones y relaciones, ha sido muy entretenido poder poner en práctica todo lo leído, después poder decirle a alguien, oye, te estoy hablando desde no solo desde lo que dice el último artículo, sino que desde lo que dice la experiencia, para poder ayudarte de una forma como no solo en lo teórico, sino también en lo práctico. Y ha sido como mucha prueba y error, mucho ensayo y ha sido bastante entretenido llevar a la práctica en mí lo que uno va adquiriendo en la academia, por decirlo. Claro, me imagino de repente en los runners, en los triatletas o en la gente que anda en bicicleta, ¿cierto? Con 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas de actividad física, tampoco se pueden llevar un cooler de alimentos y de repente es medio incómodo, ¿cierto? Entonces, la optimización de eso, tu práctica, me imagino que te ayuda a poder entender qué es lo que realmente van a necesitar los deportistas. Pasa mucho, me ha pasado, he tenido pacientes que corren su primer maratón o están empezando recién en el running y a los profesionales que van le dicen, oye, pero llévate unas barritas de cereal y unas compotas y llegan así como, ¿dónde meto esto? ¿En qué bolsillo del pantalón meto esto? Le digo, no, intentemos generarlo por algún gel, intentemos cambiarlo por alguna de estas botellas flexibles y le echamos los carbos ahí adentro. Sí, también la experiencia de uno y la capacidad de poder adaptarlo a la otra persona es fundamental y la gente se siente respaldada, se siente entendida y se siente escuchada. Se habla del mismo idioma en definitiva. Claro, me imagino. Entonces, eso es como lo fundamental. Perfecto. ¿Cuál ha sido tu carrera más importante, tú como deportista? Fue el Ironman de Florianópolis, Ujú. que fue el segundo, ¿Ya? que fue el más rápido que he hecho y el mejor maratón que he hecho, tanto como independiente como en Full Ironman. Dame números para No, no, entender. no, 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 no. Sin número, sin número. Todavía en constante Sí, aprendizaje. todavía en la curva de aprendizaje, todavía está con una pendiente muy alta, así que, no, no, queda en la anécdota, queda en la Pero anécdota. finisher. Sí, ¿Terminaste? sí, 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 Bien, sí, sí. ya, excelente. Bueno, vamos a materia dura. Doctor, en simple, por favor. Para Ajá. la gente, para mi abuela, para mi hermana que hace deporte, la que no hace deporte, para que todos lo entiendan. ¿Qué es la creatina? Es una molécula que nosotros de forma natural adquirimos a través del producto del consumo de carnes, principalmente las carnes rojas, que va a participar en la generación de energía rápida, o sea, del ATP, desde una muy, muy simple. Va a permitir la resíntesis de energía de una forma muy rápida. ¿Qué es una resíntesis, para que lo entiendan? Que cuando nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una contracción muscular voluntaria, por ejemplo, hacemos una press de banca o hacemos un push-up, nuestros músculos ocupan energía. Y esa energía está estandarizado o está como llevado a lo concreto a través del ATP, ya que nosotros lo consideramos como nuestra moneda energética, nuestra molécula energética. El ATP, adenina Exacto, trifosfato. así es. Entonces, cuando se utiliza, se degrada, pierde un grupo fosfato y se transforma en ADP. Entonces, la creatina junto con la fosfocreatina, que no voy a entrar en el tecnicismo de cómo actúan, porque aquí nos podemos extender, Pierde un fosfato, pierde un fosfato. difosfato, ¿se forma eso? Exacto, se forma un ADP, Sí, adenosín ADP, difosfato. difosfato. ¿Ya? Y lo que ocurre es que existe otra molécula que se llama fosfocreatina, que vuelve a agarrar este fosfato, se lo añade este ADP y forma ATP. Pasa de di a Atri. tri. Entonces, el juego viene desde la fosfocreatina y la creatina. La fosfocreatina transforma este ADP en ATP y pasa a creatina. Ya. Y entonces van jugando constantemente para poder resintetizar ATP. Entonces, en el minuto que está el ATP, ya se Ajá. puede utilizar de Como- nuevo como exacto. para otra contracción. Para otra contracción muscular. Entonces, cuando la gente consume creatina, tenemos un pool, una cantidad de creatina alta, entonces más creatina va a transformarse en fosfocreatina Ya. Pero esto se produce en el cuerpo, ¿en qué parte? en el músculo. Ya. ¿Ya? Ok.
Para dejarlo en simple, se utiliza en el músculo, Sí, pero ¿dónde se crea? en el hígado. Ya, principalmente en el hígado es donde se sintetiza. Eso, esa es Ya, la sí, pregunta. eso es en el hígado. Se utiliza en el músculo, pero el hígado es el lugar donde se genera mayor cantidad. Perfecto. Hay una dosis normal, natural, circulante, creo que se llama, que el cuerpo tiene Va a ir variando entre sin distintas suplementación. personas, va Sí. a ir variando. Entonces, decir un número como absoluto va a ser como muy... Ya, como es ir en contra un poco de lo que nosotros decimos que es lo que nosotros apelamos, que es la individualización. ya, perfecto. ¿Ya? Oye, y además entiendo que la creatina no solo sirve para la función muscular, ¿cierto? Sino que para otras cosas también. ¿O se está estudiando? Se está estudiando que tiene otras funciones. Eso se llama como efectos pleiotrópicos, que son efectos que van más allá de lo que está, que lo que está, para lo que está indicado. Tiene cierta lógica y cierto sustento teórico que puede ayudar en funciones cognitivas, por ejemplo. ¿Ya? Como resintetiza ATP y las neuronas son muy sensibles a estos requerimientos energéticos, se está estudiando y se está viendo que la suplementación con creatina va a generar mejoras en el sistema como neurocognitivo. Porque en las redes sociales está ardiendo por este Ese- tema de que hay ese- beneficios a exacto. nivel cognitivo. Mira, No, está en estudio todavía. está en estudio, no podemos, como en ciencia, nada está escrito en piedra y muchas veces la gente toma partido de a favor o en contra. Hay que ser súper cauteloso con la información, desde tanto como en pro o en contra. Lo que se debería decir es, se está estudiando, se están viendo ciertos resultados, la tendencia va hacia allá, pero no hay nada como certero y concreto que nos diga que es completamente efectivo. Sí se está utilizando en mantención del estado neurocognitivo en adulto mayor y principalmente en deportes como de contacto. Se utiliza en protocolos de manejo de concusión, ya de conmoción cerebral, que sería un neuroprotector en ese sentido la suplementación con creatina. Claro, a nosotros de hecho nos hacen un testeo en el mundo del rugby y justamente dicen que si uno tiene las reservas depletadas dentro del cerebro, a un mismo impacto podrían ser menos las repercusiones si es que tenemos eso. Eso es como lo que están intentando demostrar los estudios, ¿ya? Y también el periodo de como que necesitamos que el cerebro deje de estar con los neurotransmisores disparados por todos lados en el caso de una conmoción cerebral, estar con las reservas llenas de creatina y fosfocreatina podrían disminuir el tiempo de recuperación y disminuir las repercusiones en las conmociones cerebrales reiteradas en el tiempo. Ya. A nivel cardíaco, El corazón es un músculo, entonces también podría tener beneficios desde esa perspectiva de como cardioprotector. ya. ¿Ya? Ok, perfecto. Doctor, tipos de creatina y sus diferencias. Ok. A ver, hay creatina que está el monohidrato, ¿ya? Y ahí está la creatina que está unido a otros grupos como gluconato o... se me fue el otro nombre en este momento, pero ahí está el monohidrato y está el gluconato y pueden estar unidos a otras moléculas también. En definitiva, son adaptaciones comerciales de la molécula de la creatina bajo el sustento teórico de que podrían tener mejor absorción, por ejemplo. Ya. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? Que no es así. La que tiene mejor absorción es la creatina monohidratada, que es que a la molécula de creatina se le agrega una molécula de agua al final de su estructura química, que lo que hace que sea más fácil de disolver en el agua, porque toda la gente que consume creatina ha visto que ese polvo blanco se demora mucho en degradarse y de a veces queda como una borra Medio abajo. como una arena. Exactamente. Y uno lo marca y es como que hubiéramos tomado... como vidrio. Claro. Y entonces al Vidrio estar molido. monohidratada se disuelve más fácil Ah, ok. y es la que mejor se absorbe. Ya. Lo ¿Y hay otro alguna diferencia de precio entre una y otra? sí, la diferencia de precio es considerable. ¿Y cuál es más barata? El monohidrato de creatina es la más Entonces, barata. bueno, Es si que, no hay- ya. Entonces esa es la que hay que comprar. exactamente. Y lo otro son las presentaciones. Acá tenemos presentaciones en polvo, el polvo liofilizado, la creatina en polvo. Tenemos la creatina en gomitas y ahora en preparados como envasados como en agua. ¿Ya? ¿Y cápsulas? Que, ¿Tabletas? que es lo mismo que el polvo, solo que está como en dosis individualizadas. Ya, ok. ¿Ya? Ah, claro, ya está. Pero es el polvo Sí. en el rigor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La creatina se degrada en creatinina
cuando entra en contacto con el agua. Ojo, no hay que alarmarse con eso. O sea, no es que yo me haga el batido y me lo tengo que Dígale a la tomar gente el inmediato. concepto de degrada. Perfecto. Se transforma químicamente ¿Ya? y pierde su función. ¿Ya? En el agua. Cuando está en contacto con el agua. ¿Ya? Pero dura estable 8 horas, entre 8 y 10 horas. Ya, o sea, no lo pierde y me... Ah, ya, ok. ¿Ya? Entonces, yo me puedo hacer mi batido con creatina en la mañana y me lo puedo tomar a media tarde. Pierde la masa molar, o sea, la masa de creatina se pierde en un 1%, 1 o 2%. Nada. Pero cuando vamos a las gomitas, por ejemplo, o los batidos envasados, estamos hablando de que eso viene de cadenas de producción de meses. Entonces ahí se han visto estudios bien hechos con buena metodología en donde se ha visto cuánta creatina activa tienen las gomitas y es prácticamente cero. ¿En serio? Sí, O cero. sea, botaste la plata a la basura y más encima te tomaste una pastilla al día. Y encima te hay que comerse 5 gomitas para poder llegar a la dosis de los 5 gramos. Entonces, claro. sí, es comer jalea en definitiva. Buen dato. Sí. Porque de repente por comodidad uno prefiere estar con algo que ya está repartido. Por Exacto. decirlo así en la dosis exacta y darle la comida. Entonces, como recomendación es ir a lo simple, a lo básico, que es el polvo en tarro y disolverlo en agua. Y quedar tranquilo que puede estar estable 8 o 10 horas. Entonces, no se va a perder el batido de efecto. repente a alguien se le pasó tomárselo en la mañana, en la tarde, llegó a las 8 de la noche y resulta que ya no estaría sirviendo. Ahí el problema es otro, el olor que va a quedar en ese shake con esa proteína hecha. Y si lo dejan dentro del auto con 32 grados de calor. Exactamente. Pero con la creatina que queden tranquilos, que va a estar estable y va a seguir teniendo su efecto. Ya. La creatina, ¿con qué se debe tomar? Te lo pregunto por lo siguiente. En alguna historia más tipo año 2004, 5, 6, cuando empezamos a tomar creatina ¿Ya? en la selección de Chile en el CAR, nos estábamos preparando un mundial de rugby menor de 19 y nos decían, tómenselo con jugo. Ojo, que el jugo era jugo yupi, Un suco. no sé, cualquier cosa, porque tenía una mejor traslado o una mejor absorción. No, ya no me acuerdo, te estaría mintiendo. Sí. Pero algo había con eso y con que no, mejor no tomarlo con agua. No, da lo mismo. Da lo mismo con qué tomarlo. ¿Ya? Da lo mismo. Al gusto del consumidor en definitiva. Puede ir junto a los que consumen batidos de proteína, puede ir junto con el batido. A los que les gusta con agua, al que le gusta con leche, hasta con el café. Es estable a la temperatura. ¿Ya? ¿Hasta cuántos grados? 60, 70, 80 como a lo que se debería tomar el café, no los 100, ¿ya? Pero 60, 70, 80. Que se enfríe un poco y poder mezclarlo. Exacto. Ya. Y te podéis tomar la creatina con el café en la mañana sin ningún problema. Ya. Va a seguir funcionando. De hecho, a temperaturas más altas, como tibia, un poco más caliente, se disuelve de mejor manera. Entonces, si estáis cansados de luchar contra el que se demore en disolver, con algo más templado, se disuelve de mejor manera. Ya. Muchos tenemos la costumbre de, para que no se nos olvide, dejar el tarro de creatina al lado del vaso de lo que te vayas a tomar en la mañana o la taza, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno se lo toma con el estómago vacío? ¿Alguna repercusión? Es una molécula poco soluble, entonces puede haber gente que sienta un malestar estomacal al tomárselo, con el estómago vacío, pero no hay algo que nos diga que tiene menor absorción o mayor absorción. Okay. Es algo como de la sensibilidad de cada uno a lo pesado que puede ser ese consumo de la creatina. No hay algo que nos diga, no puede ser así. Buenísimo, va a depender de la tolerancia de la persona. Sí. ¿Sí? Ya. Y ahora algo importante, que seguramente mucha gente aquí va a poner atención, y es, ¿cuál es la dosis que debe tomar una persona? ¿Y qué recomiendas tú respecto a estos ciclos de carga y o tiempos de descanso? Porque hay gente que de repente dice, no, yo tomo un mes o 3 meses y necesito descansar uno. Anda a saber por qué se lo dijeron, por algo, los típicos mitos que ya vamos a entrar en eso de función renal, no tengo idea, pero cuéntanos un poquito de eso. A ver, la dosis estándar es 0,1 gramos por kilo de peso real. ¿Ya? Entonces, como el 10% del peso real. Si alguien pesa 50 kilos, 5 gramos. Si alguien pesa 80 kilos, 8 gramos. Si alguien pesa 90 kilos, 9 gramos. Entendamos que en general los scoops son de 5 o 6. O 6 gramos, cuando exacto. uno los saca a colmado. ¿Sí? A ras son 5 o 6 gramos. Perdón, ras. Sí. Ya. Entonces, desde ahí, entendiendo eso, una persona que pesa 75 kilos se tomaría un y medio, ¿sí? al día. Así es. ¿Y es todos los días o
solo los días que hago actividad física o deporte. Ya, en eso está nuestro último estudio, donde está el doctor Creatine, que es él el encargado de la voz de la creatina a nivel A mundial. nivel mundial. ¿Cuál es su Instagram? ¿Te lo sabes? Forbes. Scott Forbes. Scott Forbes. Yeah. Doctor Creatine le dicen. Sí, doctor Creatine. Porque es la voz internacional. ¿Ya? Síganlo ahí. Sí, de hecho, la mayoría de sus estudios son con dosis de 0,14 por kilo. 0,14 gramos por kilo. Pero o sea, más exacto. Muy exacto. 0.14, exactamente. Entonces eso ya es como caer en esa recomendación, creo que se escapa de la realidad. Donde en nuestro último estudio tenemos 3 grupos. Un grupo que entrenaba y consumía creatina todos los días. Otro grupo que entrenaba y consumía creatina solo los días que entrenaba. Y otro que no consumía creatina. ¿Ya? Los resultados son bien marcados hacia que el consumo constante y diario tiene más ganancias. Ya vamos a hablar de cuáles son los efectos de esas ganancias, pero el consumo diario es el que podría ser el que nos lleve a mayores efectos positivos. En el global. En el global. Ya. Y eso, entonces sería que hago deporte o no hago deporte, me tomo mi dosis. Exactamente. Ya. Entonces, las otras preguntas. ¿Carga o no carga? La carga estamos hablando como en general de 20 gramos al día entre 7 y 10 días. ¿A qué personas se les recomienda estas cargas? Como de forma natural, la creatina nosotros la obtenemos desde las carnes rojas principalmente. Personas vegetarianas o veganas de frentón o alguien que tiene poco consumo de carnes rojas, se le podría recomendar el inicio de un ciclo de creatina con una carga. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Que al ser muy pesado hay que dividirlo un poquito. Entonces pueden ser 5 tomas de 4 gramos o 4 tomas de 5 gramos. Desayuno, almuerzo, té, comida. Exacto. O 2 de 10 o 1 de 20 al día por 5 a 7 días. ¿Por qué? Porque la carga de 20 puede... Duele el estómago. Uno se siente pesado. No es que haya una pérdida. No. Es solo porque cae muy pesado y después uno pierde un poco el apetito. Es solo por comodidad. Okay. ¿Ya? Los descansos son mitos que ya lo vamos a hablar, que no tendríamos por qué dejar de hacer la carga constante o el consumo constante. De hecho, en la última visita de Scott a Chile conversamos un poco en los casos de los deportes de endurance, donde la relación peso-potencia o peso-velocidad son muy importantes y existe el mito en estos deportes de endurance donde hay que dejar el consumo para perder esa agua ganada y si... la teoría es, gané mucha fuerza, gané mucha potencia y quiero bajar el peso para que esta relación sea mayor, dejo el consumo de creatina para perder esa agua ganada en algún momento. Él nos decía que si bien no hay un estudio bien hecho respecto a eso, no suena muy lógico el hacerlo. ¿Ya? Entonces, la teoría y como la recomendación en general es consumo de forma constante. No tendríamos por qué dejar ese consumo en el largo plazo. Ya. Entonces, la dosis que ya hablamos, los ciclos de carga, depende si la persona ha consumido poca carne, sería recomendable hacer un ciclo de carga, pero si es una persona que come pollo, carne o lo que sea, en general puede partir con su dosis diaria y que lo mantenga en el tiempo de lunes a lunes, 365 días. Así es. Perfecto. ¿Qué pasa si se me olvida tomar la creatina un día? Ya, la creatina tiene todos estos efectos, en lo que nosotros llamamos que funciona por depósito. ¿Ya? Entonces, funciona por el acúmulo constante de la suplementación. Un día no va a haber problema. 2 días no va a haber problema. Ya a los 7, 10 días, 15 días, vamos a perder este depósito de creatina porque la vamos a estar consumiendo de forma constante. Sí. Entonces, vamos a tener que volver a cargar o mantener la dosis y reforzarla de forma como constantemente. ¿Ya? Pero olvidarte 1 o 2 días no va a tener ningún problema, ningún efecto como perjudicial o vaya a perder esa ganancia que es la que estabais buscando. Ok. Según el deporte, ¿también varía la dosis o no? No debería por qué variar la dosis, pero hay que tener mucho ojo en los ciclos de los deportistas y el deporte practicado. Esto ya viene más desde el punto de vista de la medicina del deporte, de la programación de un ciclo. Por ejemplo, deportes donde la categoría se mide en peso, no sería muy buena idea empezar un ciclo de creatina a un par de semanas del pesaje de una competencia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay
posibilidad de un aumento de peso a través de la ganancia de agua al intracelular con el inicio de la creatina. Estamos hablando de que son 400 o 500 gramos de agua que ingresan al intersticio, o sea, al cuerpo, con este inicio de la creatina, que en un deporte por categoría de peso puede significar entrar o no entrar en la categoría. Claro, por ejemplo, artes marciales, box, Exactamente. etcétera, que la persona que entra en la categoría sub, no sé, inventó 70 kilos, puede marcarle la diferencia entre Exactamente entrar o eso, no entrar. esos 500 gramos. Entonces, en ese caso, el deportista debería programar junto con su deportólogo un ciclo de iniciación Mucho mucho antes, antes para no exactamente. caer en esa variabilidad. Se podría considerar en el periodo base ¿Ya? de ese ciclo, Ya, cuando estamos teniendo mucho ciclo de fuerza, mucho ya. ciclo de base aeróbica, ahí sería recomendable. Oye, y esta también es, bueno, ojo, la creatina por supuesto no es solamente para los deportistas, No, sino que no. para todo el mundo, que también vamos a hablar de eso, pero muchas mujeres de repente dicen, chuta, no, es que la creatina, no quiero retener líquido, Ya, sí. por un tema seguramente de peso, de hinchazón, no sé. ¿Cómo te ha tocado esa experiencia y qué les podrías decir a esas mujeres? Existe una ganancia, una posible ganancia de peso que es muy individual, ¿Mm? ¿ya? Que varía entre 400 y 500 gramos de agua, No más que ¿ya? eso. No más que eso. Ya, porque lo tengan claro, que de repente le echan la culpa a los 2 3 kilos de peso que pueden subir o bajar, no Exactamente. importa, pero ya, Sí, es solo eso, eso. es eso. Ya, ¿Ya? Y un porcentaje de eso va a la fibra intramuscular, ¿ya? Que no es mucho porcentaje de eso, y el otro va al intersticio, o sea, al espacio que hay entre las células. ¿Ya? Pero, ya, pero entre cada no una. es más que eso. Ya. No es, O sea, no es de gran no es de 1 cuidado. kilo, 2 kilos o 3 kilos. Ya, ¿Ya? ok. ¿Quiénes pueden suplementarse con creatina y quiénes no deberían hacerlo? Ok, a ver. Una cosa es lo que pasa una recomendación médica general y lo otro es lo que pasa una recomendación médica completamente individualizada. Vamos a tener que dejar por cosas de reglamentos y leyes del país a todos los menores de 14 años. De hecho, debería ser a todos los menores de 18 años, porque no hay estudios de total seguridad de creatina en menores de edad. ¿Ya? Entonces, niños infantes quedarían fuera de toda la recomendación de suplementación y tampoco nadie se va a arriesgar a hacer un estudio de completa seguridad en embarazadas. Entonces, estas dos poblaciones quedarían un poco fuera de la recomendación general. General, atento General. con eso porque General. ahora vamos al Es detalle. una recomendación completamente general porque no hay estudios de completa seguridad porque no se va a investigar en estas poblaciones. ¿Y por qué no se investiga? Principalmente por conflictos, son conflictos por temas de bioética principalmente Ya. y por seguridad de los participantes. Por ejemplo, el embarazo es una parte del ciclo vital muy, en verdad no es tan sensible o frágil, por decirlo, es bien seguro, pero las repercusiones pueden llegar a ser muy malas. Entonces nadie va a querer investigar en Claro, esa parte, en el embarazo, una persona. por las repercusiones que puede generar tanto en la mujer como en ese Además que bebé que puede está tener formando. problemas de otra índole y al final echarle la culpa Exactamente. Y en, y a en, estos ni- experimentos no sería lo óptimo. y en niños pequeños y adolescentes está principalmente que no son capaces de tomar decisiones por ellos y dependemos de los padres. Entonces, también por cosas de bioética no se puede investigar en esta población. ¿No? Ahora viene la recomendación como completamente individualizada, que hay que ver caso a caso. ¿Ya? Eh, Adolescentes, 12, 15, 17, 18 años, habría que ver el caso a caso. No hay una contraindicación absoluta que nos diga que en esta población no se pueda. Lo que habría que ponerle ojo ahí es quién realmente quiere hacer esa suplementación de creatina. Si es el niño adolescente, es el entrenador, es el papá, es el papá del amigo. Hay que Claro, tomar, hay que, la hay- recomendación del amigo o el personal trainer con así poco es. conocimiento que conoce a su médico y que le quiere dar cualquier tipo Así es. Entonces hay que tener más de ojo ayuda. en por qué quiere y quién es el que quiere iniciar suplementación con creatina. Y la otra arista es, bueno, en el embarazo hay estudios que dicen que es bien seguro, o sea, se podría Espérate, antes continuar. de entrar en embarazo, además hay niños que duermen mal, Bueno, comen
no sé, de colación puras galletas, están todo el día en la pantalla y pretenden que haya una gran diferencia con creatina. Sí. Quizás lo que primero que hay que hacer es preocuparse de que duerman bien, de que se alimenten bien, de que O sea, hagan actividad física nosotros regular tenemos, y ir a la punta de la pirámide donde viene la exactamente, suplementación. tenemos una pirámide donde lo importante es todo el resto de las cosas, como buenos patrones motores, buena relación tanto con el ejercicio, con el deporte, con los alimentos, con la familia, con los estudios, y después sueño, hidratación, alimentación propiamente tal. Y como dice esto es un suplemento, es la punta de una pirámide donde es, si la queremos buscar como una ganancia deportiva, Ujú. es el último eslabón que tenemos que ir a mover. Claro, ¿No? Y tenemos que tener una buena base. perfecto. ¿Ya? Y en el embarazo. Y en el embarazo, también bien individualizado, una buena relación entre el médico y la persona para dejar claro que es segura, que se puede utilizar y que ahí la recomendación es que durante el embarazo se puede seguir haciendo deporte y ejercicio siempre adaptado. En ciertas patologías existe como un miedo más teórico que demostrado con enfermedades renal y en enfermedad renal ya en etapa de diálisis, en donde se ha visto que la suplementación con creatina en pacientes que están en terapia de reemplazo renal, o sea, diálisis, la creatina ayuda a mantener la masa muscular, que es el mayor determinante de sobrevida en esta población. Claro, Entonces tiene un efecto protector en las personas que se someten a diálisis. claro. Porque había un mito un poco de que, pucha, me puedo echar a perder el riñón por tomar creatina y No, por eso las pausas. no, es que eso es un mito dado principalmente porque la parte, como el producto final del metabolismo de la creatina es la creatinina, que es lo que medimos en exámenes de sangre para evaluar cómo está la función renal. Ya. ¿Ya? Y se va a elevar. Claro, te toman para Entonces, eso. por eso a las personas que consumen creatina hay que pedirle otro examen. Y que lo declaren también. Exactamente, o sea, uno tiene que preguntar si está consumiendo creatina para que si el examen sale alterado, pedirle otro. ¿Ya? Bueno, de adulto mayor también la recomendación se puede indicar creatina, pero más que la creatina, no sé si viene mucho al caso de que lo conversemos ahora, pero la creatina es la punta de la pirámide. O sea, a todas estas poblaciones lo importante es que realicen ejercicio y entrenamiento de fuerza. Eso es como lo importante. O sea, Ajá. si alguien quiere partir, si alguien llega a la consulta o alguien quiere preguntar, ¿puedo suplementarme creatina? Tomar eso, fomentarlo y decirle, perfecto, pero un paso más atrás, empecemos al gimnasio, empecemos a entrenar. Da lo mismo la edad, lo importante es que sea individualizado y ajustado a la realidad de cada persona. Oye, y el último mito que te quiero hablar. No tomo creatina porque me puedo desgarrar o me lesiono. No lo he escuchado, Contracturas. no lo he escuchado. No tiene mucho sentido desde el punto de vista, quizás, a ver, como pensándolo muy rápido, puede ser que el músculo tienda a aumentar su volumen. Es marginal ¿Ya? en la ganancia del volumen. De hecho, está medido en estudios y crece 14 milímetros en su eje más largo. ¿Ya? Por ejemplo, si tomamos el muslo, Sí. el cuádriceps, crece 14 milímetros, que No, puede ser el error del caliper de la medición. claro. Entonces, no es que el músculo crezca y se mantenga, que sea más frágil o que sea que esté más apretado en el resto del muslo, no tendría por qué alguien desgarrarse. Lo que puede pasar es que al consumo de creatina empezamos a creernos Superman y querer mover más peso sin estar preparados, y ahí sí puede existir una lesión. Ya, Pero no es la culpa de la creatina. clarísimo. Clarísimo, clarísimo. Oye, y la creatina con ese ambiente proinflamatorio en pacientes con cáncer. ¿Hay algo que ver? Ayer estuvimos grabando un podcast con un especialista en todos estos temas y aprovechamos de generar puntos. Desde el punto de vista del estudio de la creatina, lo mismo, no hay algo que nos diga a ciencia cierta que puede ser. Lo que sí, hace no mucho salió una revisión sistemática que en nuestro mundo es el nivel de evidencia más alto que podemos llegar a tener, en donde la masa muscular no solo logra disminuir los síntomas de las quimioterapias, sino que aumenta sobrevida en ciertos tipos de cáncer. Entonces, si nosotros logramos generar mayor ganancia de masa muscular con la suplementación de creatina, podemos de forma muy indirecta ayudar a la sobrevida de las personas que están luchando contra un cáncer y que tengan mejor tolerancia a la quimioterapia y menos efectos adversos de esa quimioterapia.
Ok. Va por ahí, va por ahí. Te voy a hacer una pregunta respecto a la creatina en población sedentaria, pero antes voy a ir con nuestros auspiciadores, ¿sí? Que si cuidas lo que comes y cómo te mueves, también cuida lo que respiras. AirLife crea ambientes saludables en autos, espacios cerrados y en el sector de alimentos. Conoce más en airlife.com y respira el aire que te merece. Y claro, porque detectar a tiempo puede salvar vidas, con Check Plus en menos de 12 minutos y sin moverte de tu club deportivo, un equipo de médicos especialistas con tecnología de punta evalúan el riesgo que tienen tus deportistas de tener un infarto al corazón o un accidente cerebrovascular. Y en el caso de los niños, desde los 6 años hasta los 17, realizan en menos de 4 minutos la evaluación cardiovascular preparticipativa recomendada por las sociedades chilenas de pediatría, cardiología y medicina del deporte, con el objetivo de detectar hasta el 98% de las enfermedades cardiovasculares que podrían conducir a una muerte súbita. Doctor, volvamos con el tema de la suplementación en población ahora que no practica actividad física regularmente, más de ¿cuántos minutos a la semana se considera que una persona ya no es sedentaria? A ver, que ahí viene un tema que se nos escapa de nuevo del podcast, pero tenemos que diferenciar la gente que es físicamente activa y la gente que está con comportamiento sedentario. Las personas físicamente activas son los que cumplen con las recomendaciones de la OMS, que son estos 150 minutos a la semana de actividad moderada o 75 minutos vigorosa o alguna combinación de estas. Y el comportamiento sedentario, aquí viene lo peligroso y lo que tenemos que tener súper presentes, no solo como médicos o médicos del deporte o profesionales, sino que la población de forma global. Es estar más de 8 horas en actividades de comportamiento sedentario, que se entiende como estar sentado, estar frente al computador, estar en un sofá o estar acostado en la cama. Entonces se ve esta como contradicción de puedo ser físicamente activo, pero también ser sedentario. ¿Ya? Entonces hay que luchar contra estas dos, hay que tener estas dos batallas para ser físicamente activo y no estar tiempo en comportamiento sedentario, pero no son suficientes en la realidad. No es suficiente estos 150 minutos y estar menos de 8 horas. ¿Ya? Eso es el estándar base que, como recomendaciones internacionales, dicen esto es lo mínimo que se debe hacer. Lo mínimo es claro, hay personas que la van al base. gimnasio media hora, una hora al día y después están todo el día sentados. Sí. Y por otro lado, hay una persona que no va al gimnasio, no practica actividad física o su deporte o no va a jugar tenis, pero está por su trabajo, por lo que se dedica, está constantemente moviéndose. O sea, el trabajo de un contador auditor que está sentado frente al computador versus el trabajo de un kinesiólogo o un profesor de educación física o lo que sea, un profesor de colegio. Es más protector el estar moviéndote todo el día que hacer esa media o una exacto. hora. Ya, y hay que entender, claro, que el entrenamiento de fuerza no va a generar estos gastos energéticos que buscamos como para proteger a la población de la obesidad, sino que para tener músculos fuertes, huesos fuertes, más calidad de vida, mejor sobrevida y más autonomía. El entrenamiento de fuerza va más masa muscular, más masa ósea y todo el sistema endocrino y hormonal que se ve al aumento de masa muscular. Todo el resto es a través principalmente del gasto energético de actividades, esa protección que queremos buscar de la población hacia la obesidad. ¿Ya? Pero se nos escapa del tema conversarlo aquí. Sí, lo podemos conversar otro día. En cuanto a creatina y respecto la a suplementación, exacto, no es una contraindicación. No va a generar los efectos gananciales, que eso es lo que se quiere buscar en una suplementación con creatina. Entonces, pero sí se puede utilizar como un motivador. ¿Ya? Decirle, cuando llegue alguien a decirte, ¿quieres utilizar creatina? Perfecto. Y ahí decirle, los efectos de la creatina que tú quieres, que tú has escuchado, que tú has leído, que tú has visto, van a ser maximales cuando la consumas junto a un entrenamiento de fuerza. Okay. Junto a ir al gimnasio, junto a ir a la plaza y utilizar los fierros de la plaza, junto a utilizar tu propio cuerpo para hacer ejercicios de contrarresistencia, pero va a ser ahí donde vaya a tener todas las ganancias. Entonces, agarramos el deseo de una suplementación y lo llevamos a fomentar el entrenamiento físico, principalmente el entrenamiento de fuerza. Eso es como hacia donde tenemos que apuntar realmente. No desincentivar el consumo de creatina, no decirle, no darle el discurso, no te sirve para nada, no lo tomes y en definitiva no vaya a tener ganancias, sino que hacerlo al revés, utilizarlo como un potenciador, un estimulante para que la gente en definitiva sí empiece a moverse, a tener entrenamientos de fuerza de forma constante. Okay. Doctor Hayes, una población
que estaba bastante, o está más o menos desatendida ya respecto a su sintomatología, lo que les pasa, era casi un poco tabú, es las mujeres que están en su etapa premenopausia y Ajá. menopausia. ¿Sí? Hoy día existen ciertas startups, empresas que están atendiendo a ellas. Yo tengo un amigo que se llama Alan Gilov, que es el fundador de Neopausia. Aprovecho para mandarle un saludo, donde ellos justamente vieron que las mujeres estaban poco instruidas y poco educadas en estos temas para poder sentirse mejor, compartir Ujú. casos, etcétera. Y han hecho una tremenda pega, así que los invito a seguirlos a ellos en su página web y su Instagram. Porque hay mucho de educación en eso, la importancia relativa a todo lo que es la musculatura en sí, que no solo es para moverse o para proteger en el fondo los órganos que están más en el Ajá. centro, sino que también se comportan como un órgano endocrino, Exactamente. ya que pasa a regular muchas de estas funciones y a mejorar el estado de salud de estas mujeres. Cuéntanos qué pasa con ellas y qué pasa con la creatina respecto a ello. Bueno, primero que todo, al tocar el tema de esta parte del ciclo vital de la mujer, hacer como el disclaimer y pedir las disculpas desde la academia, que a la mujer le hemos fallado desde el punto de vista de la investigación. La mayoría de las investigaciones están hechas en hombres y lo que se ha hecho es extrapolar los resultados a las mujeres. Y es un error desde el punto de vista metodológico y como sociedad. Entonces, todo lo que yo te pueda decir respecto a la creatina y la suplementación en mujer en etapa menopáusica son extrapolaciones de estudios hechos principalmente o en hombres o en mujeres con números muy pequeños. Ya. ¿Ya? Como tú decías, el músculo es un órgano que no solo es locomotor, no solo es protector, sino que se ha visto en los últimos años que es hormonal y tiene efectos también endocrinos. Al activarse el sistema muscular a través de la contracción, al torrente sanguíneo a la sangre se liberan moléculas que son mioquinas, son moléculas proteínas que se liberan desde el músculo hacia la sangre que van a ir a otros órganos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Y actuar positivamente. exactamente, entonces el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, va a ir al componente graso, a la grasa, y va a generar que esa grasa libere a la sangre su gota lipídica, o sea, ese adiposito, esa molécula grasa, se va a disminuir de tamaño por el simple hecho de generarse contracciones musculares. Ya. Va a ir al páncreas y va a hacer que el páncreas funcione de mejor manera, por ejemplo. Va a ir Ujú. al intestino y va a hacer que se sinteticen de mejor manera algunos neurotransmisores. Que se Y, produzcan. exactamente. Y va a ir al sistema neurocognitivo, al cerebro y a algunas estructuras puntuales del cerebro, donde va a generar estados de bienestar emocional y va a permitir nuevas conexiones neuronales, o sea, va a fomentar la neuroplasticidad en la población. Entonces, Excelente. se ha visto en los últimos años que el músculo es un órgano totipotencial, o sea, no totipotencial, pero es un órgano que abarca muchos otros sistemas, ¿ya? En la población perimenopáusica es totalmente fundamental el entrenamiento de fuerza, dado principalmente que existen y ocurren cambios hormonales en la mujer que ponen en riesgo su salud ósea. ¿Ya? El hueso en esta etapa en la mujer empieza a perder calcio. Y la única forma de que el hueso fije el calcio, o sea, lo absorbe y se vuelva un hueso fuerte, es con la tracción mecánica que le genera el músculo. Ah, perfecto. Entonces, como a explicarlo más simple. Hay gente que solamente toma Exact- leche porque cree que con el calcio de ahí exactamente. va a ser un mejor hueso, pero la verdad es que la atracción que genera es Así aún es. mejor. Entonces, el músculo está anclado al hueso, ¿Sí? ¿cierto? Y el músculo, en definitiva, lo que hace es acercar dos huesos. Sí. Entonces, cuando tenemos el brazo, acercamos dos huesos. Esa tracción, ese tiraje que genera el músculo sobre el hueso, le da señales al hueso que le dice, oye, necesito que seas más fuerte. Y el hueso dice, perfecto. Y se llena de calcio y se hace más fuerte. Ajá, ahí está. Ahí está. Entonces necesitamos calcio y la tracción mecánica. ¿Ya? Entonces, y la tracción mecánica no solo, por ejemplo, hacer mancuernas, sino que hasta el simple hecho de salir a caminar, de subir y bajar escaleras, que en vez de usar la escalera mecánica, utilizar la escala tradicional, por ejemplo. ¿Ya? La creatina va a venir como un suplemento a todo este trabajo global que va a permitir ganancias de mayor masa muscular. Ujú. ¿Ya? No solo porque ayuda a sintetizar más músculo, sino que va a permitir ejecutar más fuerza.
y generar mayor veces contracciones musculares. O sea, el músculo va a poder trabajar más. Trabaja más y mejor, crece. Y tenemos mejor salud ósea y mejor salud muscular. Entonces, todas las mujeres a empezar las que todavía no levantan pesa o sobrecarga o elástico, empiecen a hacer trabajo con resistencia. Partan con el peso corporal, partan con barras en la plaza, donde quiera, donde sea. Levántense, párense y siéntense en una silla 20 veces, etc. Y a medida que van haciendo y se van sintiendo bien, vayan poniéndole alguna mancuerna, una kettlebell, el día de mañana una pesa, una resistencia mayor, una máquina. Vayan al gimnasio porque por todas partes veo que se está recomendando el entrenamiento de fuerza. Nosotros tenemos como el paradigma que son muy puntuales las situaciones en las que el ejercicio físico y el entrenamiento de resistencia está prohibido. En todo el resto hay que ajustarlo y adaptarlo a la realidad de cada persona. Entonces, alguien que en su vida ha movido pesos, mancuernas, puede hacerlo con su propio peso corporal. Sí. Y hay que ajustarlo, adaptarlo, ¿no? Alguien no puede hacer un push-up, puede hacerlo contra la muralla. Puede hacerlo contra una barra, por ejemplo. Entonces, hay que adaptarlo. Pero la recomendación va a ir siempre a entrenamiento de fuerza, y cuando el entrenamiento de fuerza ya esté como algo constante, podemos suplementarlo con creatina para generar mayores ganancias. Y en esa línea también, hablando de longevidad, porque nosotros queremos tratar mucho el tema de longevidad en este podcast, es también preparar a los adultos mayores, quizás con suplementación de creatina, ¿ya? Pero impulsarlos a que hagan trabajo con ciertos niveles de carga de a poco. Que no le tengan miedo al entrenamiento. Que no le tengan miedo, porque además los va a preparar para no tener caídas. Acordémonos que a esa edad empiezan a haber problemas en la visión, alteraciones en el equilibrio, en las reacciones de equilibrio, de enderezamiento, de balance, lo que sea. Y hay mucho riesgo de caer. Y si tenemos... explícanos qué pasa con el... Si entrenamos, ¿qué es lo que pasa? A ver, existe un círculo vicioso, que es un círculo bien malo, que es luego de una caída, la gente le tiene miedo a volverse a caer, entonces no se mueve. Se mueve menos. Y necesitamos que se mueva y se mueva más. Claro. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando uno era chico, escuchaba que la abuela se cayó en la vereda y se fracturó la cadera y la tenían que operar. Nuestra idea, nuestro proyecto es que la gente de 60, 70, 80 años se pueda caer en la vereda. Claro. No es que no se caiga, porque se puede caer. Porque se puede caer. Y preparado para exactamente, esté preparado para eso. Solo sea el rasmillón en el cachete y que no sea una cadera fracturada. Porque además ahí se meten en la clínica y en las clínicas hay un problema. Bueno, yo soy kinesiólogo, así que trato a muchos pacientes de esto que llegan después y no salen de la clínica porque los bichos que están ahí en el hospital pasaron todos los protocolos de antibióticos. Claro, entonces son los más resistentes a todos estos protocolos de sanitización y al final en una de esas cirugías se terminan metiendo y terminan haciendo se complica la hospitalización. A nivel respiratorio y se puede complicar. Y en caso de necesitar un reemplazo de cadera o de rodilla, el hueso donde se ancla la prótesis no es de buena calidad. Entonces tenemos riesgo de que se vuelva a romper y se vuelva a fracturar. Ah, bueno, es importante. Entonces, si hicimos un trabajo previo, vamos a tender a tener una mejor masa ósea para poder anclar. Así es. Entonces, la protección que genera el músculo sobre el hueso y sobre el cuerpo es fundamental y es muy, muy importante. Porque la gente se va a caer si las calles están llenas de hoyos. Y la idea es que tenga la estructura muscular y ósea para que no lleve a mayores complicaciones, mayores repercusiones. Ok, clarísimo. Doctor Hayes, para ir cerrando, te cuento que este podcast fue presentado por AirLife, tecnología que transforma el aire que respiras, y Check Plus, el sistema de evaluación cardiovascular de última generación. Te quiero agradecer, doctor. La verdad es que es un lujo haberte tenido acá, ya con prácticamente las dos especialidades en mano. Queda poco. Eres una persona que puede contribuirle mucho a nuestra audiencia, a gente deportista, no deportista, sedentarios, adultos mayores, lo que sea. Así que me gustaría saber dónde estás. O sea, yo sé, pero que le cuentes a la gente dónde estás atendiendo, cómo te pueden ubicar, cómo pueden tomar hora contigo y también que te sigan en tu Instagram. Actualmente la consulta médica está en el gimnasio Motion Center. En Vitacura. En Vitacura. En el edificio Tánica. En el edificio de al lado de Tánica. Okay. ¿Ya? Y la gracia es que no solo es un gimnasio, sino que también tenemos un laboratorio de fisiología y tenemos consultas médicas, consultas nutricionales. Con el doctor Francisco Morales. Así es. ¿Ya? Entonces tenemos toda esa como evaluación global y tenemos toda la disponibilidad de hacer un trabajo bien hecho con todas las personas.
Y ahí está la consulta de nutriología, ahí está la consulta para también hacer cosas de laboratorio de fisiología. Excelente. ¿Ya? Ya. ¿Y tu red social favorita? Para que te sigan. Es Instagram, ¿Ya? que la ocupo principalmente como para la difusión desde el punto de vista más deportivo que de nutrición, que es @dr Thomas Sport. Ya. Estoy Lo vamos a casi dejar, seguro. lo vamos a Sí, dejar sí, escrito que ahí. mejor lo suban, porque ni siquiera no lo ocupo mucho en verdad, no soy muy amigo de la red social, pero que quede ahí etiquetado para poder ejecutarlo, para que la gente Perfecto. pueda entrar. Pero eso, la invitación es a la consulta de Motion Center, donde nos podemos dar el tiempo de una consulta extendida. Por ejemplo, la mayoría de las consultas 1 hora, ¿ya? Entonces podemos hacer una evaluación completa y hacer las recomendaciones ahí mismo y que la gente no tenga que ir en este pimponeo de ir y volver a las consultas en otros ciclos más cortos. Aquí la consulta es extendida, es con total calma, nadie apura, entonces en la invitación es hacer también una evaluación completa. Además, las instalaciones son Sí, de son de primera primer- calidad. son de primer nivel. Ahí han hecho un muy buen trabajo Badir Sará con Pepe Gómez. Exacto. Atienden muy bien a la gente, así que invitados a ir a verte allá. ¿Ya? Así que bueno, vamos a invitar a nuestros auditores, por supuesto, a darle like en todas nuestras plataformas a este video. Por supuesto, suscribirse a nuestras cuentas. Y también, ¿por qué no compartir? Compartir por WhatsApp a cualquier persona que pueda querer escuchar esto en el auto, un día que esté caminando, un día que esté trotando. Va a ser interesante para que se puedan instruir con voz vital a través de especialistas que explican en simple de todos estos temas de salud, deporte y longevidad. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Y nos vemos en un próximo capítulo. Espero que haya sido lo simple que se pueda entender, porque el tecnicismo es mucho, entonces intentamos llevarlo lo más simple posible. Así lo creo. Muchísimas gracias. Súper.